Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este episodio de Serotonina, el podcast que activa tus emociones. El día de hoy te agradecemos que nos acompañes porque tenemos una invitada muy especial. Ella es Giselle Reyes, es terapeuta en educación especial, adolescentes y adultos. Es especialista en vínculo familiar, especialista en adopciones. Brinda acompañamiento en el proceso de la práctica del bien morir. Y nos trae un tema muy muy interesante a raíz de un taller que dio, que se llama Corazón de Alcachofa, de regreso a mí. Bienvenida, antes que nada, bienvenida, Giselle. Muchas gracias, Mirna. Muchísimas gracias por acompañarnos y venirnos a dar toda esta información tan valiosa para todas las madres que nos escuchen el día de hoy. No, pues gracias a ti. Ay, pues cuéntanos, ¿de qué se trata Corazón de Alcachofa, de regreso a mí? Pues fíjate que es un taller muy lindo, que el objetivo es, a lo largo de mi práctica y de mi experiencia personal de ser mamá adoptiva, me he dado cuenta que vamos viviendo queriendo cubrir un montón de expectativas, ¿no? Y el deber ser y tienes que, y la verdad es que, como les digo a mis mamás en los cursos, cada una de nosotras tenemos algo que es la intuición. Tristemente nos hemos alejado de eso porque penduleamos, ¿no? Sí, pégale, no le pegues, no me late, sí me late. Siempre les digo a las mamás, Google no tiene hijos, entonces dejen de googlear si le pego, no le pego, lo duermo, lo arrullo. Y lo que yo he notado, Mirna, es que esta sociedad nos ha puesto como un montón de expectativas, ¿no? Tienes que ser la mamá perfecta, el cuerpo perfecto, estar de buenas, cumplir con el hijo, el marido y un millón de expectativas. Y cuando las mujeres entran en este proceso de depresión posparto, por ejemplo, es algo muy fuerte porque como sociedad ves la revista y la mamá guapísima, el bebé hermoso y tú dices, yo tengo 20 kilos de más, no me he bañado, no he comido. No me queda mi ropa. Exacto, no he dormido. Ni dormiré en los próximos 2 años. Exacto, y a veces no sientes, yo me acuerdo que una vez tuve una paciente que me decía, es que me siento muy culpable porque siento que no quiero a mi hijo, pero en realidad tiene una depresión posparto terrible. Yo no sabía, para muchas mamás que nos están escuchando, que yo al ser mamá adoptiva también existe la depresión posadopción. ¿De verdad? ¿Cómo funciona? ¿Cómo pasa eso? Es similar a la depresión posparto. Yo me di cuenta hasta mucho tiempo después, y lo que pasa es que con estas expectativas, ¿no? Yo, por ejemplo, que me tardé 9 años en ser mamá, una vez que me entregaron a mi hijo tenía 1 mes y medio. Y pues bueno, yo leí muchísimo sobre bonding, attachment, vínculo, todo para estar ahí para él. Pero de repente hubo una parte en mí que dije, bueno, ¿y mi vida dónde quedó, no? ¿Dónde quedó mi vida antes de...? Pues es la pregunta, yo creo que todas las mamás nos llegamos a hacer en algún momento, ¿no? ¿Y yo qué? Exacto. ¿Cuándo duermo? ¿Cuándo vuelvo a comer caliente? ¿Cuándo vuelvo a tener tiempo para mí, no? Y hay una parte que nadie habla en la maternidad. Yo digo que siempre Disney tiene la culpa porque nos venden esta idea de fueron felices para siempre. Sí. Entonces nadie nos habla de que tenemos momentos que alucinamos ser mamá, que no es divertido, que alucinamos a nuestros hijos, a nuestra pareja y que a veces queremos salir corriendo. Claramente, pues bueno, algunas logramos quedarnos ahí y seguir. Sí, eso que dices es muy cierto, ¿no? Porque cada vez esta idea de la familia perfecta y la mamá perfecta y el papá perfecto, pues se ha distorsionado con el tiempo. Ahorita pues no voy a decir que todos, pero muchos hemos crecido en ambientes donde hay padres separados, divorciados, ¿no? Donde nada más está mamá o papá, donde no hay vínculo con el padre, o donde están con el padre y no hay vínculo con la madre. Y pues eso sí es algo importante que toca a la sociedad, ¿no? Claro. Y yo creo que eso que dices es muy importante, Mirna, porque tenemos que dejar de querer cubrir todas estas expectativas del deber ser, y tiene que ser la foto perfecta de los 4, niño y niña, ¿no? Si ya son 2 días, ya no está tan perfecta. Y te digo, yo me di cuenta que tuve depresión posparto porque empecé a estar súper histérica, muy neurótica. Salió una parte de mí que yo no conocía. Cuando me entregaron a mi hija tenía 8 días de nacida y mi hijo tenía 1 año, 11 meses. Entonces, en realidad, yo tenía 2 bebés en casa.
Ajá. ¿no? Pero la sociedad te manda este mensaje de ya es el grande, ¿no? Y ya que cuida a la hermanita, cometí el error de no pedir ayuda en casa, que esa es otra cosa que hacemos las mujeres. Claro. Queremos que... Superpoderosas. Exacto, porque nos han mandado ese mensaje, Claro, ¿no? porque tienes que poder con todo, así como pudo tu mamá, ¿no? Exacto. O sea, definitivamente, pues sí, si la mamá podía levantarse a las 5, preparar el lunch, el desayuno para ti, llevarte a la escuela, ir por ti, traerte, aparte de tener su trabajo, o sea, claro. ¿De Tienes dónde? que poder. O sea, ¿quién, cuando dices, es que estoy cansada, ¿cómo? Ujú. ¿Cómo es posible si estás joven? Exacto. ¿Eso qué? Sí, eso qué, exactamente. ¿Quién dice, no? ¿Quién dijo? Y ahí la verdad es que salió en mí mi parte, pues, cansada, no muy neurótica. Cometí el error de no pedir ayuda en casa. Tenía yo 2 bebés y empecé a ser sumamente violenta y agresiva con mi hijo, básicamente, ¿no? Que él tenía como este temperamento muy fuerte. Y venimos de unas generaciones donde a nosotros nos educaban con la mirada, ¿no? Te Claro. volteaba a ver tu mamá o tu papá y tú sabías qué hacer, sentada a la mesa, lavada las manos, perfecto. Y estas generaciones, gracias a Dios, las generaciones que vienen del 2000 para acá vienen mucho más evolucionados y nos están haciendo entrar en ese nivel de conciencia. Entonces, ese fue mi camino cuando me di cuenta que estaba yo muy mal. Claro que primero dije, el que está mal es mi hijo. Busqué ayuda, apoyo y bueno. ¿Cómo es típico eso, no? Sí. Tienes un problema con alguien y de repente, Es el el marido, ¿no? No, es que quien necesita apoyo es él. Yo Exacto. estoy muy bien. Exacto. No, mi hijo, yo estoy muy bien. Exacto. Sí, entonces la verdad es que hay una parte de todos mis, bueno, gran parte de todos mis talleres tienen como este sello de lo que fue mi camino personal, donde yo salí de una depresión postparto, donde vi mi agresión, mi violencia, mi sombra. Y también tenemos como esa creencia que la sombra es algo malo, ¿no? Entre comillas. Yo creo que todos somos luz y sombra y todos tenemos momentos donde... A mí me gusta mucho usar las palabras hábiles e inhábiles. La expresión de las emociones las puedes expresar de manera hábil o de manera inhábil, ¿no? Y yo en ese momento pues lo hacía de manera muy inhábil. Entré en un proceso personal de 3 años y aprendí a abrazar mi sombra, ¿no? Y decir, bueno, esta soy yo cuando me frustro, cuando no puedo controlar a mi hijo, cuando quiero que se calle y no puede, pues en lugar de irme a la yugular y darle una nalgada y aventarlo en la cuna, ¿qué hago yo con esto que estoy sintiendo? Y ahí empezó este proceso a trabajar mucho con esto de la culpa, ¿no? Yo me sentía muy culpable todo el tiempo, decía, a ver, ¿cómo? O sea, era terrible, porque decía, ¿cómo siendo terapeuta y habiendo acompañado a tantos papás y a tantos niños que yo me tiraba en el piso? Y yo decía, voy a ser la mejor mamá del mundo. Y cuando me encuentro con esto dije, ups, pues no. La verdad fue un regalo, fueron momentos muy difíciles, la dinámica familiar sí fue muy difícil, pero te puedo decir hoy, Mirna, que... pues mis hijos han sido mis grandes maestros en este camino y yo creo que hay que tener la humildad de reconocer y decir, ok, no estoy pudiendo, pedir ayuda, estar cansada. Hace muchos años estas comunidades de mamás, ¿no? Y de tías que pues si no podías, pues la tía te ayudaba y entre todas hacíamos un montón de cosas, ¿no? Otra parte que he visto que ha cambiado mucho la sociedad es esta competencia de las mujeres que en lugar de apoyarnos, ¿no? Es como el juicio y señalar y tener como poca empatía. Yo me acuerdo en la escuela de mi hijo que, bueno, entraba yo con él y escuchaba a las mamás decir, ahí viene Giselle con su hijo, vámonos de aquí, se iban. No me digas. Es que duras podemos ser las mujeres entre nosotras, ¿verdad? Súper fuerte, muy fuerte. Sí. Y bueno, yo no tenía las herramientas, entonces para mí era muy doloroso y claro que o sea, era peor, ¿no? Porque mi hijo era el que pegaba, el que mordía, el que escupía y hoy entiendo que él estaba haciendo lo mejor que podía hacer con su propio proceso personal y eso me abrió mucho el corazón, o sea, me dolió muchísimo, pero pude entender que llegamos a juzgar al otro sin saber, ¿no? Entonces... este camino que hice yo hacia adentro fue como muy lindo, te digo, fueron 3 años de decir, pues quién soy, cuáles son mis creencias, cuáles son mis expectativas, y por eso el nombre de corazón de alcachofa, porque si tú te fijas, el corazón de una alcachofa, pues está hasta abajo cubierto por espinas, así de, o sea, tengo que proteger, sí, ¿no? sí. Y estamos llenas de, pues, de estas capas, ¿no? Y son estas etiquetas y estas creencias y esto es deber ser que tenemos que cumplir. Y entonces el objetivo de este curso es que las mujeres o los hombres puedan iniciar un proceso interno de decir, me voy quitando esta capa, o sea, las etiquetas, ¿no? Para poder llegar a mi esencia, porque la vamos perdiendo. No, por supuesto, ¿no? Y sobre todo, pues para hacernos conscientes de que
de qué es lo que implica ser una madre, ¿no? Porque como bien lo mencionas, los hijos llegan a nosotros y se vuelven en nuestros maestros si podemos abrir la conciencia para poder verlo, para poder aceptar que, pues sí, a lo mejor mi hijo me está sacando de quicio, pero ¿por qué estoy reaccionando de esa manera? ¿O para qué? ¿O a dónde me va a llevar el reaccionar de esta manera? ¿No? Por ejemplo, yo me he encontrado muchas mamás en la calle con los hijos y pues no sé, los veo pegándole a la niña de 15 años y bueno, yo lo veo y para empezar se me revuelve el estómago porque como una persona, como una madre no puede tener el respeto hacia su hija que ya es una adolescente, ¿no? Y maltratarla de esa manera públicamente. Bueno, eso es no estar consciente del alcance que tiene hacer algo así a un ser humano, hombre o mujer, ¿no? Entonces es ahí donde yo digo, bueno, pues sí, como que debería de haber una instrucción especial cuando estás embarazada para que te expliquen por todo el proceso por donde vas a pasar y sepas que vas a pasar probablemente por esa depresión postparto, porque evidentemente tu cuerpo no es el mismo que antes de estar embarazada y pues en muchos casos nunca vuelve a ser el mismo, ¿no? Y es todo un proceso, y sí dura como 3 años o 4 hasta que te vuelves a sentir en tu propia piel. Exacto. ¿No? Sí, y es un tema de, como bien dices, Mirna, de conciencia. Sobre todo México es una sociedad donde en aras de la educación, ¿no? Esta nalgada es por tu bien. La verdad es que muy poca gente habla de esto, pero la violencia y la agresión se enmascara en educación, sí. Y yo creo que hay que abrir esa cajita y decir, no es cierto, la agresión es agresión, pegarle a un niño punto es agresión, claro. Darle una nalgada es agresión, hay una respuesta más alta a todo esto. Claro, o sea, insultarlo públicamente es una agresión, incluso insultarlo en tu casa, humillarlo y hacerlo sentir mal, es una forma de abuso. Es un abuso, 100%. ¿No? Entonces, pues y luego ya los hijos crecen y se vuelven adultos y no quieren ni ver al papá, entre los papás, pero ¿cómo? Si yo, o sea, ¿no? Seamos conscientes de que nosotros somos los que educamos y estamos educando a un ser humano, o sea, es un niño que ahorita es niño y no se puede defender, pero más adelante va a crecer. Y no es normal tampoco que la persona que más se supone debe amarte, que es papá o mamá, sean las personas que te maltraten, ¿no? O abusen físicamente de ti o verbalmente de ti, ¿no? Porque también te están programando a eso. Entonces es algo como que va mucho más allá de lo que podemos ver en una situación así, ¿no? Sí, y eso que dices es muy grave. Mira, es el equivalente a, o sea, cuando un niño crece en un entorno así, en su mente es, bueno, la persona que más me ama me golpea, ¿no? Claro. Me trata de esta manera, eso es el amor, entonces crece con el constructo de que el amor es eso, sí. Y es el equivalente a que tú compres, no sé, arsénico y lo pongas en una botella como esta, que se parece a la botella de agua, y lo pongas en la alacena, con el riesgo de que alguien llegue y se lo tome, es lo mismo, o sea, claro. Tenemos que hablar las cosas como son, es violencia, es agresión. Así es. Y si yo lo enmascaro con esta nalgada me duele más que a ti, obviamente el niño voltea así como de, obvio no, o sea, no va por ahí, justificando estas agresiones, claro. Eso es lo grave, ¿no? Y yo creo que para mí una de las cosas que fue más valiosa, Mirna, en mi proceso personal, me acuerdo perfecto, cuando literal me senté a llorar, o sea, me senté a llorar en el piso y dije, es que no puedo seguir con esta agresión, con esta violencia, tengo que hacer algo conmigo, ¿no? Y cuando yo no podía controlar a mi hijo cuando empezó con sus berrinches, yo me tenía que mover del lugar, o sea, lo tenía que proteger de mi propia agresión. Por supuesto. Encerrarme en el baño y por supuesto que llegaba y tocaba, mamá, y yo te lo juro con la toalla así mordiéndola, llorando, decía, si yo abro esa puerta, lo voy a lastimar, o sea, claro, no puedo, ¿no? Claro. De repente se quedó callado, regresó con un martillo. No me digas. Sí, claro. Empezó a martillar la puerta. Así como estos que estamos escuchando aquí juntos. Empezó a martillar la puerta y yo decía, o sea, todo lo que pasaba en mi cabeza, yo decía, es que la va a romper, ¿no? Y estaba yo a punto, o sea, ese dragón que tenía yo dentro, estaba a punto de abrir la puerta, pero dije, como el capítulo de la Pantera Rosa, claro. Así lo voy a pulverizar. Y entonces empecé a repetir como mantra, que eso a mí me ayudó mucho. Dije,
se resana una puerta, un corazón no. Se resana la puerta, Ay, un corazón no. qué maravilloso Así. mantra te agarraste, O sea, Giselle. sí. Wow, Sí. wow, qué Sí. poderoso está Sí. ese mantra. Ujú, ujú. Se repara una puerta, un corazón. Un corazón, ¿no? Qué Y eso bonito. me permitió no abrir la puerta, pasó media hora. Ya no oí nada, me quedé yo en el baño sosteniendo este enojo y esta frustración, que ese es el tema. O sea, yo como adulto tengo que lograr dar una respuesta más alta. ¿Cuál es mi respuesta más alta? Encerrarme en el baño, eso era. Y ya después que salí, llegué a su cuarto, estaba armando sus legos y me dijo, mamá, ¿quieres jugar conmigo? Y ahí ya empecé a llorar y dije, lo logré. O sea, porque pues él con su frustración, él tiene 2 años, ¿no? Como yo a mis 40 y tantos o 30 y tantos tenía, o sea, si yo no puedo sostener mi frustración o sacarla de manera hábilmente, ¿cómo le pido eso a un niño de 2 años? Por supuesto, Entonces, eso. pero eso es crear conciencia, porque muchas veces las madres o los padres estamos buscando que ese bebé todo lo entienda como un adulto y se comporte como un adulto y racionalice como un adulto y los resultados sean de un adulto y eso que y su niñez. Digo, hay niños que son muy maduros desde pequeños, ¿no? Que pues tienen esa pues se diferencian de otros en ese tema, ¿no? De que tienen como, no sé, son como más maduros. Pero ¿y los que no? Exacto. ¿No? Y entonces no, o sea, pues tener un niño que actúe como un pequeño adulto también es violencia, porque no lo dejas ser lo que es, no lo dejas experimentar, no lo dejas crecer, ¿no? Sí, hay una parte que se nos olvida, que los niños son niños, ¿no? Y van a gritar y van a tirar el agua y no esta parte de espontaneidad. Y nosotros somos una generación, o sea, los papás de la generación X, somos una generación muy sometida. Entonces, cuando un niño empieza a hacer ruido y a hacer lo que hace un niño, no podemos con eso. Entonces, como no podemos sostener como toda la parte creativa, como bien dices, queremos que sean adultos chiquitos. Y es ahí donde pues no funciona, porque el alma del niño, o sea, yo por ejemplo lo veo en mi hijo y en mi hija, que son almas que vienen a alzar su voz. Mi rigidez no me permitía ver esa parte, ¿no? Entonces, un gran trabajo que podemos hacer los papás, lo que yo les sugiero, que fue un poco lo que yo hice, es en el momento en el que estoy a punto de pegar el grito, agarrarlo, apachurrarlo, jalarle la oreja o lo que sea, detenerme y literal decir, ¿cuál sería mi respuesta más alta en este momento? Así es. Una respuesta más alta puede ser, como te digo, meterme al baño, o sea, echarme agua en la cara, gritar en el baño, pero siempre con la conciencia de que eso es mío. O sea, claro. Los niños, nuestros hijos son los mensajeros, incluso las personas, porque si llegas al banco y la señorita te barre y tú empiezas a sentir un montón de cosas, es un mensajero de que hay algo ahí dentro de ti que no has sanado, ¿no? Y que no has volteado a ver, o sea, es un mensajero nada más. Claro, y son unos espejos también. Porque pues finalmente si tú los educas y si tú les hablas feo, pues no te asustes que ellos te contesten feo y te hablen feo. Si tú les dices groserías, pues igual, ¿no? Porque también hemos encontrado mucho eso en las relaciones de padres e hijos, ¿no? O sea, el papá se la pasa diciendo vulgaridad y media, pero cuando el niño lo repite, entonces ya hay un castigo. El que está mal es el niño, claro. Ya hay un castigo, ¿no? Ya hay una... Pues ya, pues ni modo. Es que yo las puedo decir porque yo soy adulto, pero tú no porque eres niño. Y pues las cosas tampoco funcionan así, ¿no? No, y sabes que esta generación, Mirna, tiene muy claro, o sea, ellos no van a funcionar si no se sienten vistos, respetados, reconocidos y escuchados. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros somos una generación que no teníamos esa claridad, ¿no? Ni podías preguntar la opción de ¿puedo no bañarme? O sea, no había ni manera, no era como viable. Y estas generaciones llegan a que nosotros podamos ver que el otro es un ser humano, o sea, no está bajo mi control. Así es. O sea, hay una gran diferencia entre controlar y guiar. Como nosotros crecimos controlados, que tuvo su parte positiva, eso por supuesto que lo tuvo y nuestros papás hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tuvieron, no se trata de juzgar a nadie. Pero sí, yo he visto a lo largo de mi experiencia personal y del acompañamiento que le he dado a muchísimos papás, que cuando logran ver al otro como un ser humano, que no tengo que controlar, sino más bien tengo que guiar, cuando tú te enfocas a tener un vínculo con el otro,
la relación funciona mucho mejor y el niño se deja guiar. Es como cuando tienes un perro. Así la es. gente que paga un entrenador para que venga y haga todo lo que tiene que hacer, cuando se va el entrenador, el perro no lo hace. ¿Por qué? Porque hizo el vínculo con el entrenador. Si tú Así no tienes es. un vínculo con un perro, no te va a obedecer. Y es lo mismo, es un tema de estar en relación con el otro. Con el otro y sobre todo en la etapa de la adolescencia, ¿no? Donde si no construiste el vínculo en los primeros años, ¿qué onda con eso, Giselle? ¿Qué pasa, no? Si tú por trabajo o lo que sea, no estuviste disponible para tus hijos en la primera parte de su infancia, ¿qué pasa cuando llegan a la adolescencia? Fíjate que eso es algo que asusta mucho, pero siempre se puede. Okay. Siempre se puede. Si se rompe, si lo hiciste y se rompió, si nunca lo hiciste, siempre lo puedes hacer. Okay. Siempre. Entonces va a eso costar de que, trabajo. no va a ser tan fácil como en la primera infancia, No, pero exacto. lo puedes lograr. Lo puedes lograr, es un proceso y un camino doloroso, es muy doloroso, porque por ejemplo a mí lo que me pasó con mi hijo, yo rompí el vínculo con él cuando él tenía 2. Okay. Y me tardé 3 años en restaurarlo, ¿no? Entonces es un poco como el te acercas y te aleja. Uh-huh. Entonces claramente pues no eres un robot y dices, es que me estoy intentando acercar y me contesta así y demás. Y es un trabajo personal del adulto. Siempre nuestros hijos van a romper el vínculo de una u otra manera. Es responsabilidad del adulto restablecerlo. Pero a ver, Giselle, ¿y qué pasa en este punto en donde es saludable para el adolescente a veces romper el vínculo con papá o con mamá para poder ellos encontrarse, ¿no? Saber quiénes son, saber de lo que son capaces de hacer como personas individuales. ¿Ahí qué onda con el vínculo? ¿Lo dejas ser? ¿Lo dejas correr? Ahí la clave es, hay una gran diferencia entre romper el vínculo, o sea, cuando el vínculo se rompe, uh-huh, es un distanciamiento emocional fuertísimo que tiene implicaciones para ambas partes. Uh-huh. En la adolescencia, lo que tenemos que entender los papás es que tenemos que hacernos 2 pasos para atrás. Yo lo explico un poco con la metáfora de un papalote. Uh-huh. Tu hijo adolescente es un papalote, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El vínculo es la cuerda. Uh-huh. Si yo como papá o mamá suelto esa cuerda, ¿qué le pasa al papalote? Pues sube, baja, da de tambos o a lo mejor de tumbos se va y desaparece. Uh-huh. Si yo jalo demasiado, se va a romper el vínculo, uh-huh, el hilo, y entonces uh-huh, pues lo pierdo. Entonces tenemos que encontrar cómo es una danza. Ya en la adolescencia es una danza donde yo permito que salgas, que vivas lo que tienes que vivir. Cuando nosotros tenemos un hijo que llega a los 13 años, ya educamos lo que teníamos que educar. Ya sembraste. A los 13. Ya sembraste lo que tenías que sembrar. No quiere decir que ya no puedes hacer nada. Ajá. Lo que quiere decir ahora es que te toca seguir observando, pero ya te toca formarlo. Uh-huh. Ya no es educar, ya es formar y acompañar y guiar. Entonces por eso es importante tener este papalote cerca, lo suficientemente cerca para que pueda seguir siendo una influencia y le sugieras, uh-huh, no quiere decir que te va a hacer caso, uh-huh, pero lo suficientemente holgado para que vaya, pruebe y regrese. Entonces, en la adolescencia lo que buscamos, Mirna, en el vínculo, es que sea una relación interdependiente, donde yo llego, comparto contigo, o a lo mejor no, vuelvo a tomar, ¿no? O sea, mamo lo que tú me enseñaste, salgo a la vida, lo experimento, pruebo, veo demás y regreso para tocar base. Okay. Esa es la danza. Uh-huh. Pero no es que se rompe el vínculo. El vínculo tiene 2 polos. Uh-huh. Es como las pilas. El polo positivo, cuando está hacia ti, funciona súper bien, se visten como tú, ya rápido nos vamos, todo ojalá que generalmente es en vacaciones, cuando estamos relajados. Sí. Ahorita en la pandemia esta situación fue terrible para muchas familias. Es porque cuando un niño hace lo que tú le pides, el vínculo positivo está hacia ti. Uh-huh. En la adolescencia, el positivo se va hacia sus amigos, porque es importante, es necesario en esa etapa. Para yo saber quién soy, necesito desarraigarme de ti. Uh-huh. Entonces se desarraigan, se van con los amigos. El chiste es que cuando regrese y te ponga el polo positivo, no empieces con el sermón de claro, como ya no estás con tus amigos, pero la jeta que me pones. Cuando tú haces eso, el adolescente dice, ¿para qué regresé? Y se vuelve a ir. Uh-huh. Entonces, en la etapa de la adolescencia tenemos que entender que el adolescente va a hacer contacto con nosotros de manera inhábil, con jetas, con el ojo en blanco, de huevo cocido, pero ahí está. Uh-huh. Y si yo me enfoco en las formas y lo empiezo a regañar, a sermonear, va a voltear otra vez
el negativo hacia nosotros y se va a ir. Entonces, como sostener un poco esta inhabilidad que está teniendo. Entonces, el adolescente hace contacto y frontera. La frontera es clarísima, me meto a mi cuarto, me pongo mis audífonos, no te oigo, y el contacto es muy inhábil. O sea, es llegar, sentarse contigo, estar en su celular, viendo TikTok, sin pelarte, pero está ahí. Entonces yo les recomiendo mucho a las mamás y a los papás que cuando su adolescente esté con ellos, en lugar de decir es que no subas los pies a la mesa, es que deja tu celular, disfruten que está con ustedes. Okay. No lo está haciendo de la mejor forma, pero está. Y entonces lo que hacemos es volver a aprovechar y entonces le das un beso, le das un abrazo, obviamente te va a hacer así, déjame en paz, no importa, es que te quiero mucho, y entonces sigue sembrando. Ajá. Y el adolescente en sus formas inhábiles dice, bueno, o sea, en el fondo lo que más necesita el adolescente y lo que añora, y a mí me lo dicen en terapia, es saber, porque ellos se sienten poco queribles en esa etapa. Entonces, si yo estoy ahí a pesar de mis jetas, de mis caras, de mis olores, de las hormonas, si mi mamá aún así me dice, te quiero dar un beso, para ellos de verdad es un bálsamo para el alma. Qué rico, qué bonito que nos compartas esto, porque estoy segura que muchas mamás, pues, esto que estás diciendo es como un bálsamo, ¿no? Porque a veces pues no sabemos muy bien cómo reaccionar, ¿entiendes? Porque el adolescente de hoy, pues no es el adolescente que fuimos nosotros, pero ni por error, ¿no? Entonces, sí es una nueva forma de entablar una relación con tu adolescente, porque pues su realidad no es igual a la tuya, ¿no? Para empezar. Entonces sí está muy padre esto que nos compartes, porque pues nos da a muchos padres y madres la oportunidad de volver a reconectar desde el amor de una manera más hábil con nuestros adolescentes, en vez de pasar todo el tiempo retándolos y regañándolos, insultándonos de sus looks, ¿no? Que ahora está muy de moda el pelo de mil colores y así, ¿no? Entonces, pues ya lo dejaste que se pintara el cabello, pues ya, o sea, déjalo. Al rato se lo va a pintar de otro color y ya, y se ¿no? le va a deslavar, y se le va a convertir en otro color. Exactamente, ¿sí? No se lo estás recordando todos los días, es que mira, pareces no sé qué, quién sabe qué, ¿sí me explico? Exacto. O sea, eso es una manera muy inhábil de sostener un vínculo, ¿no? Sí. Y aquí lo importante, ¿no? Es como volver a estas creencias. Si tú piensas que la adolescencia es terrible y son rebeldes y es la peor época y son nefastos, así la vas a vivir. Seguramente así la van a vivir todos. Así es. Yo les diría, la adolescencia es una etapa donde te da la oportunidad de ver si lo que sembraste va a florecer o no. Así es. Que es algo muy lindo. Ni siquiera damos chance a veces de ver qué sí se quedó y qué no, ¿no? Pues no, porque nos la pasamos todo el tiempo ahí diciéndole cómo debería ser o cómo fuiste tú cuando eras adolescente, ¿no? Y entonces es otro punto, porque entonces si tu hijo no reacciona como tú reaccionabas a su edad, quiere decir que eres una mala madre. Exactamente. ¿No? Volvemos a las culpas, ¿no? Yo siempre les digo a mis mamás, cada vez que te llegue un juicio, así que escuches, claro, es que como no le leíste el cuento de chiquito, entonces ahora por eso quiere los pelos verdes. O sea, que siempre le digan esa voz interior, ¿quién dice? O sea, tú cállate, sí, tú ni siquiera tienes hijos, porque para esa empezar, voz interior no tiene hijos, ¿no? Exacto. Y sí, ¿qué tal cuando viene la que no tiene hijos a decirte cómo educar a tus hijos, ¿no? Sí, ese es un punto que tenemos que trabajar muchísimo como sociedad, ¿verdad? No sé en qué momento nos vamos a dar cuenta de que tenemos que dejar de opinar de la vida del otro, punto. O sea, que si el color de pelo, que si el tatuaje, que si le gusta, lo que sea. O sea, de verdad somos una sociedad que estamos metidos en la vida del otro y creemos que tenemos el derecho a, y si el otro no opina igual que yo, el otro es el que está mal, ¿no? Claro. Somos una sociedad que juzgamos, que nos metemos y tenemos muy poca tolerancia y respeto hacia lo que el otro quiere. ¿A ti qué más te da? Si para el otro es importante eso, ¿a ti qué? ¿No? Claro. Y en la adolescencia es algo bien importante a los papás. Yo me llevé una gran enseñanza con mi hijo, ¿no? Que llegó a contarme algo y yo inmediatamente, no, claro, es que yo opino y no sé qué, terminé y me dijo, mamá, gracias por decirme lo que opinas, pero yo solo te lo estaba contando, ni siquiera quería tu opinión. Y ahí dije, híjole, sí está cañón cómo tendemos a opinar sin que nos lo pidan y a veces a juzgar. O a dar consejos sin que a te dar lo consejos, pidan, ¿sí? ¿no?
Ujú. Eso también es algo muy importante, pero todo eso viene, viene en la misma cajita que se llama respeto. Exactamente. Respeto a la vida del otro, Ujú. ¿no? O sea, si tu amigo o amiga se pintó el cabello de X color, pues qué padre, y ya punto. O sea, que si se le ve mal, bueno, ese es problema de ella. O es Y que si se opinión le de ve cada bien, quien. pues eso es problema de ella, y al final es exactamente, es tu opinión respecto a algo que no te incumbe. O sea, ¿sí me Exactamente. explico? Está muy loca la manera en la que nos movemos como sociedad a veces, ¿no? Yo juzgo al hijo del otro, pero pues no volteo a ver a los míos, y entonces los míos tienen que ser perfectos, no para que mis hijos se la pasen bien, sino para verme bien yo. Sí, eso que dices es bien importante, Mirna. Como papás, a veces yo lo que he observado es que también creemos que la conducta de mi hijo o mi hija es mi carta de presentación, si lo hice bien o mal. Y no, o sea, nuestros hijos son seres humanos independientes. Lo que tú ya hiciste, lo hiciste con tu mejor intención. Tomarán decisiones que nos gusten o no, y lo único que tenemos que hacer es estar ahí para apoyarlos, ¿no? Si me cuesta mucho trabajo su decisión, pues encontrar lugares donde yo pueda expresar eso que no estoy pudiendo acomodar, pero la clave es poder seguir teniendo una relación cercana para que puedan sentir esta parte de influencia y de apoyo en nosotros, que no quiere decir que van a hacer lo que yo quiero que hagan, pero que se sientan contenidos, respetados y apoyados. Eso ya es un gran avance. Así es, porque es justo lo que necesitan para seguirse desarrollando como buenos seres humanos, ¿no? Tantas cosas que se cortan en tiempos, en los primeros años, como la empatía, por ejemplo, ¿no? Un niño que es maltratado constantemente de forma violenta, cualquier tipo de abuso o todos juntos, lo primero que es cortar la empatía. Claro. ¿No? Su cerebro lo protege de tanta violencia, de tanto abuso, y es lo primero que hace. Y a lo mejor el padre o la madre que comete eso, a veces la familia, no se dan cuenta que de ahí se está generando un ser humano falto de empatía, y no vemos tampoco el alcance de que un ser humano que no sea empático ande por el mundo tratando de relacionarse, ¿no? Porque pues es un tema en el trabajo, en las relaciones de pareja, en la escuela. O sea, es un tema que también nos afecta como sociedad. O sea, 100%. Imaginemos un mundo donde no hay gente empática. Sí, y eso es un tema que está sucediendo ahorita con los chavos. Son una generación que todo lo quieren al momento, light, soft, easy, ¿no? Y rápido. Entonces, dejan de ver al otro. Yo sí veo que estas generaciones tienen esa, no todos, pero muchos tienen la incapacidad de ver al otro, y eso es muy fuerte, ¿no? Porque te pone como esta barrera donde no siento nada ni por ti ni por nadie y solo pienso en mí. Y pues bueno, eso nos lleva a impactos en la sociedad muy, muy fuertes, ¿no? Entonces creo que una de nuestras chambas como papás es tener la capacidad, sobre todo en la adolescencia, por ejemplo, de llegar como a acuerdos, de decir, bueno, ok, ¿tú qué quieres? ¿Tú quieres llegar a las 5 de la mañana? Ok, yo quiero que llegues a las 10. Pues eso no va a suceder, ¿no? Ni el adolescente se va a ir hasta acá y el adulto no va a permitir que llegue a las 5. Tenemos que empezar a generar acuerdos y tener una comunicación asertiva para poder llegar a un punto medio. Entonces, cuando haces eso como papá, el adolescente empieza a poder ver al otro y empieza en esta danza de reciprocidad, porque la adolescencia es una etapa donde no hay mucha reciprocidad, porque ellos están metidos como en esta parte, ¿no? Y como papás a veces nos da muchísima culpa el decir, claro, es que soy la única que no deja que tenga celular, o soy la única que no deja que tenga redes sociales. Yo les diría a los papás, la culpa no sirve para nada, es una emoción que tiene una energía hacia abajo. Lo que nos sirve de la culpa, lo que es como más rescatable, es que asumas tu responsabilidad y digas, me sentí fatal de haberle dicho lo que le dije, de haberla humillado, de haberla ofendido, lo que sea. Esa sensación que no me gustó, ¿cómo lo puedo reparar con el otro? Porque ni siquiera, yo sí les recomiendo a los papás que no lleguen y les digan a sus hijos que si los perdonan después de una agresión. Por dos cosas. Uno, inviertes la jerarquía, pones a tu hijo arriba de la jerarquía que no le corresponde. Y lo otro es que tú lo haces responsable de tus acciones. Así es. Y si yo perdí el control y te pegué de gritos y te ofendí, eso es mío, no es porque tú hayas hecho algo. Así es.
Y ¿sabes qué? Eso que estás diciendo es tan importante porque, a ver, si tú que eres mi mamá, me estás maltratando, ya lo medio tocaste hace rato, si tú que eres mi mamá, me estás maltratando y ya te descosiste conmigo, me dijiste hasta de lo que me iba a morir, que no debía haber nacido, etcétera, esas, todas esas cosas que pueden ocurrir, ¿no? Y de repente te entra la culpa feroz y regresas y pides perdón. Evidentemente tu hijo te va a perdonar, Claro. porque te ama, ¿entiendes? O sea, te va a perdonar porque eres su base, eres lo que más ama en el mundo, tú lo trajiste al mundo, etcétera. Pero ese no es el problema yo no veo que se quede ahí del, ay, pues perdóname, sí, está bien mamá, te perdono, porque esos mismos niños son los mismos adultos que se encuentran con ciertos tipos de personalidades que los maltratan, que los humillan, que los abusan realmente horrible. Y entonces se quedan en ese vínculo de, pues es que sí me ama, ¿no? O sea, inconscientemente te quedas en ese loop y entonces vienen, te piden perdón y entonces como su felicidad del otro depende de tu perdón o no, entonces ya, pues sí, ¿cómo no lo voy a perdonar? Porque eres bien bonita o bien bonito, ¿cómo no lo vas a perdonar? ¿No? Pues ya, total, tú no eres mala o tú no eres malo, perdónalo. Todos cometemos errores y ese es el principio de entrar en un loop de relaciones tóxicas sin fin. Sí, totalmente. Y mira, una de las cosas que es muy importante como papás para tener en cuenta es cuando yo asumo mi responsabilidad y llego con mi hijo y le digo, siento mucho haberte gritado, haberte ofendido, perdí el control, voy a trabajar en eso. Cuando tú le dices eso a tu hijo, hay un descanso impresionante en su alma, pero lo mejor es justamente esto que tú dices, Mirna. Tiene que entender que él no lo provocó. Es tema del otro no poder contener su furia, su frustración, su enojo, su agresión, lo que sea, pero no tiene nada que ver con él. Y hay una parte muy cómoda, que muy poca gente habla de esto, para el adulto. Si yo llego y le digo a mi hijo, ay, ¿me perdonas? Él me absuelve, que eso lo tenemos metido pues por la parte cultural y por la religión, ¿no? Ajá. Es mucho más fácil que alguien me absuelva a que yo tome responsabilidad. Cuando tú como papá, yo por ejemplo cuando lo empecé a hacer, la verdad es que hijo, al principio me costaba muchísimo trabajo, pero es muy lindo porque poco a poco vi que mis hijos, cuando hacían algo inhábil, ellos solitos asumían esa parte. Claro. Entonces lo que quieres es que asuma su responsabilidad y que repare, porque el daño ya está hecho y en nuestra sociedad malbaratamos el perdón. Vas caminando y te tropiezas, ay, perdone, y tú así como que te das cuenta que ni siquiera hay un trabajo de conciencia interna. No. Entonces esa parte es súper importante, claro que a todos nos va a pasar. Ahora, tampoco se trata de estar asumiendo y lo siento y que no haya un cambio, ¿no? Claro. Es como contradictorio, pero yo sí he visto que las familias que lo hacen, y lo he visto en mi persona, lo he visto en mis hijos, el cambio es completamente diferente. Pues que los hijos aprenden a través del ejemplo. O sea, ¿qué ejemplo? O sea, cuando tienes hijos que a lo mejor están un poco inquietos, un poco molestos, etcétera, pues yo creo que en vez de culpar al hijo y decir, ay, ese niño es el infierno sobre ruedas, pues te voltees a ver y digas, ¿qué podría ser mejor? ¿O qué no estoy haciendo tan bien, no? Voltearnos a ver. Yo creo que esa es la misión de los hijos, dentro de muchas. O sea, que nosotros como padres, como adultos, nos volteemos a ver y nos cuestionemos. Porque rara vez nos cuestionamos. Muy rara vez. ¿No? Y eso es algo que debería estar dentro de nuestros hábitos diarios, de cuestionarme, a ver, ¿qué me molesta de esto? ¿No? ¿Y qué voy a hacer para que esto deje de suceder? ¿O cómo puedo poner un límite para que esto, y que sea sano? ¿No? O sea, sí hay muchísimo trabajo personal. Y está padre que esto esto que estamos compartiendo esta tarde aquí, porque pues yo veo que hay, o sea, de repente hay como olas de embarazadas, ¿no te pasa? Sí. Que de repente ves una y ves 20. Ajá. Pues a esas, yo quisiera de todo corazón que este podcast, que esta información le llegara a todas las mujeres embarazadas para que puedan dimensionar el hecho de tener un bebé, ¿no? Porque todas las que no tienen hijos piensan que tener un bebé es ya sacarlo en todas las fotos, en todos los posts, bien bonitos, súper tiernos, pero no,
O sea, sí, pero hay otra cosa más allá y eso no nada más tiene que ver con el bebé, sino contigo. Claro, 100% contigo y como decíamos, hay muchas expectativas que tenemos que cubrir, entre comillas, y cuando tenemos un hijo, pues bueno, hay muchísimas cosas que ni siquiera sabíamos que teníamos, ¿no? Por dentro. Uh-huh. Y ese es el trabajo personal de decir, bueno, tengo todas estas creencias que me impiden ser quien soy yo en realidad y vamos funcionando en base a, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, me acuerdo una vez una mamá en un curso me decía, es que me acabo de dar cuenta que yo le pongo un montón de límites a mi hijo, de cosas que a mí me valen gorro y soy muy infeliz. Entonces yo decía, es que yo creo que el principio de las reglas de la casa y de muchas cosas es qué te da paz a ti. Uh-huh. Porque a veces vamos ahí como, pues como en esta ola, como dices, así como hay olas de embarazadas, de repente vamos viviendo como lo que sigue, y no te detienes a pensar, a ver qué cosas para mí son importantes, ¿no? En mi casa, en mi familia, o sea, porque de repente los niños tienen clase tras clase y de repente dices, a ver, pero yo ni los quiero llevar a ninguna clase. Yo no soy Uber. Exacto, además, ¿no? No quiero. Pero les genera como mucho estrés el decir es que todas las mamás los llevan al ballet, al fútbol, no sé qué, y yo no soy mala mamá. Entonces, ese es el chiste de este taller, de este curso, Mirna, donde tú puedas quitarte todas esas creencias, primero observarlas y decir, bueno, ¿cuáles de todas estas creencias en relación a mi persona, primero persona, luego mamá, sí me las compro o no me las compro? ¿Y por cuáles las cambio? Claro. Oye, ¿y dónde podemos... ¿Cada cuánto haces este taller? ¿En dónde lo haces? Pues mira, ahorita con la pandemia lo estoy haciendo por Zoom, que bueno, a mucha gente le ha caído muy bien, ¿no? Hay gente que lo ha tomado que no vive en México. Generalmente lo hago cada 6 meses, acabo de terminar uno la semana pasada, probablemente, vienen vacaciones, me lo están pidiendo mucho, a lo mejor la arranco otro en febrero. Estaría buenísimo. Uh-huh. Oye, ¿y a dónde se inscriben? Les voy a dejar mi cuenta de Instagram, que es @spiritualparenting_mx. Buenísimo. O también lo pueden hacer en mi Facebook, que es A con mayúscula. La A es de familias adoptivas. Uh-huh. Entonces ahí me pueden mandar un mensaje y les puedo dejar mi celular. Claro que sí, compártenos tu celular. Vía WhatsApp es 55 54 37 97 74. Pues muchísimas gracias, Giselle. Gracias a ti, yo espero que muchas madres tengan la oportunidad de inscribirse a estos talleres que son tan valiosos, ¿no? Para nosotros, las madres, los padres, pero sobre todo para estos nuevos seres, estos próximos adultos, ¿no? Las próximas generaciones, que es lo que estamos construyendo, pues que lo hagamos con amor. Sí, ¿no? Con mucho amor y con mucha compasión hacia nosotros mismos cuando uh-huh. nos demos cuenta de todo lo que tenemos que hacer. Sí, y no se trata de que ahorita digan, no, ya la regué, no se trata de eso, se trata de sentir compasión por nuestra propia historia, porque lo venimos repitiendo de muchas generaciones. Así es. Y el chiste de cada generación nueva viene a empujarnos a hacer algo distinto, ¿no? Entonces, simplemente tener compasión y decir, lo estoy haciendo a lo mejor que puedo, quiero hacerlo distinto. Exacto. Y atreverte y comenzar, como les dije al principio, ser muy humilde y decir, no estoy pudiendo, estoy en esto, y buscar ayuda, ¿no? Claro, y dejar de culpabilizar a los hijos que son unos demonios, Exacto. que si son unos quién sabe qué, no, empecemos por nosotros. Exactamente. ¿No? Uh-huh. Yo te agradezco, gracias, Giselle, infinitamente tu presencia. Espero que tengamos la oportunidad de grabar otro episodio. Feliz. De algún otro, porque es que contigo podemos grabar 10,000 episodios, ya vi, tienes así como para escribir libros y libros. Gracias. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias. Antes de irnos vamos a mencionar a nuestros patrocinadores. Macao Wellness Store. Yo no sé qué me pasa, necesito agua. Puede ser. Macao Wellness Store, soleado, restaurante. Gracias por permitirnos grabar en tu hermosa terraza. Y también a El Skin. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Mirna. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Y espero que disfruten de este episodio tanto como nosotros. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.